Izaskun Sáez de la Fuente es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, es profesora e investigadora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto y actualmente es la responsable del módulo de formación humana en valores de la Universidad de Deusto. Sus investigaciones versan sobre ética, política, violencia, perspectiva de género e interculturalidad. Es autora, entre otros libros y capítulos, discúlpame, he seleccionado algunos, del mencionado Misivas del Terror en 2017, Análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial. Junto a Galo Bilbao y Javier Merino en 2013, Gesto por la Paz, una historia de coraje cívico y coherencia ética. En 2011, La opinión pública vasca frente a la violencia de ETA, una mirada retrospectiva. Y algún artículo también que tiene relación con estas cuestiones con las que estamos trabajando, Presupuestos éticos para una política sobre víctimas en Euskadi después de la violencia, y podría señalar más, pero pues, cambio de foco del sistema de justicia penal, del victimario a las víctimas, análisis ético-político del Estatuto de la Víctima en Cuadernos Penales José María Lidón. Cabe destacar también que en 2017 obtuvo el ACSI de la 12ª edición del Premio UD Grupo Santander de Investigación por el proyecto Memoria, Ética y Justicia, la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, del que supongo que se deriva la propia publicación Misivas del Terror. Sus principales áreas de interés, además del feminismo, la perspectiva de género, la interculturalidad y el diálogo religioso, son la ética sociopolítica, con especial énfasis en los temas relacionados con conflictos, construcción de culturas de paz y deslegitimación de la violencia, pero también con atención a la transparencia, la rendición de cuentas y las políticas públicas y el buen gobierno. Le hemos pedido que nos hable del entorno de ETA como un cierre de las conferencias. Hemos estado abordando Gesto por la Paz, el Carri, Basta Ya, los indiferentes, y ahora nos va a ilustrar sobre el entorno de apoyo a ETA. Muchísimas gracias, Izaskun. Tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad Pública de Navarra y al Centro Memorial por invitarme a participar en estas jornadas. Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión personal. Cuando me puse con esto, recordé la época en la que estaba haciendo mi tesis doctoral, plena época de la socialización del sufrimiento. Y me sentí muy identificada cuando estaba elaborando esto con una reflexión que aparecía en un libro bastante reciente, elaborado por Eneko Aundeza, el actual responsable secretario general del Partido Socialista de Euskadi, que decía lo siguiente: algo pasaba en aquella sociedad gris en la que había gente que paseaba una pancarta y gritaba, mientras había personas que morían a manos de aquellos a los que defendían esos mismos que portaban la pancarta. Nos cruzábamos con la manifestación semanal que paseaba por las calles de la ciudad con su habitual banda sonora. En muchas ocasiones la cosa iba subiendo de tono y a las soflamas habituales se añadían gritos en los que se mencionaba el nombre o el apellido de alguna persona a cargo público y se le añadía un enchum pim pam pum, que traducido al castellano era directamente una llamada a que la persona escuchara el sonido de los disparos. Los Gora eta Militarra eran ya el colofón de la exaltación de esa misma leyenda, de la banda terrorista, junto con las múltiples pintadas que con esa misma leyenda adornaban muchas fachadas de nuestros pueblos y ciudades. Suponían un recuerdo constante de su existencia. Yo me sentía muy reflejada, pues porque recordaba cómo al mismo tiempo que hacía la tesis sobre el autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, acudía a las movilizaciones de Gesto por la Paz en mi barrio, y mi padre siempre me advertía que era conveniente ir con paraguas o con un chubasquero por si acaso te caía algo. Y eso era, pues eso, finales de los años 90, principios de la década de 2000. Entonces, desde esta reflexión personal, enfoco un poco el análisis de lo que ha sido el entorno de ETA. No voy a hacer un análisis diacrónico, porque creo que hay elementos que caracterizan ese entorno que pretenden, de alguna manera, definirlo y que no necesitan de un análisis diacrónico, porque de lo contrario nos perderíamos y necesitaríamos, en vez de una sesión, pues igual dedicar toda una semana a la reflexión. Creo que es importante que tengamos en cuenta cómo el MLNV se gestó durante la transición política y se convirtió en el resultado histórico específico y más significativo de ETA, y cómo ETA suministró a ese entorno toda una serie de elementos que permitían definir los contornos de su planteamiento político, elementos de ritualización cotidiana y también de fomento de la identidad colectiva y de los lindes comunitarios que daban un sentido de pertenencia muy intenso a esa comunidad.
Voy a intentar, durante este tiempo que tengo, definir algunos de esos contornos, tanto desde el punto doctrinal como litúrgico y comunitario, pero también me voy a centrar un poco en la situación actual. Es decir, en qué situación nos encontramos hoy, cuando han pasado ya 10 años, 11 desde el alto el fuego definitivo, casi, y después, qué es lo que nos cabe esperar en esa situación en la que nos encontramos. Somos conscientes de que esa autodenominada izquierda abertzale hizo suyas un componente, un universo simbólico profundamente agónico, fundado en la dicotomía Euskadi versus España y en una lectura profundamente sesgada de la historia del pueblo vasco, bajo el principio de la secular opresión por poderes extranjeros, centrado también en el idioma, en un territorio nucleado en torno a esta tierra, a Navarra, y en una concepción laica de la política. La izquierda abertzale nunca se concibió como una mera reacción al franquismo, sino precisamente como reacción al mantenimiento, según su opinión, de España como fuerza opresora de la realidad vasca. Evidentemente, como he dicho, desde una lectura profundamente sesgada desde la perspectiva histórica. El vínculo de unión de los independentistas vascos, de Sabino Arana a ETA, radicaría su juicio en la permanente denuncia de la agresión española. Y voy a hacer uso de sus propias palabras. Los líos han sido una constante en la historia del pueblo vasco cuando se ha intentado reprimir su libertad y borrar su identidad. En esa lucha está la raíz de todos los conflictos de un pueblo que solo quiere vivir en paz. ¡Qué paradoja! El pueblo resiste y lucha en todos los frentes. También, como podéis ver en esa diapositiva, la importancia que se daba al idioma no era una cuestión puramente de comunicación, sino que se traspasaba, vamos a decir, la lectura que en el nacionalismo tradicional se había imputado a la religión al idioma, y entonces se convertía en un elemento fundamental de la identidad colectiva. El que el euskara no sea lengua normal de uso, el pueblo vasco con este vacío tiene ante sí en perspectiva su máximo desastre, esto es, el de no ser vasco, aún en la hipótesis de una independencia. En lo relativo a la religión, yo creo que hay que diferenciar dos fases importantes en la valoración que la autodenominada izquierda abertzale hacía de este asunto. Por un lado, en la segunda mitad de los años 70 del siglo XX y en menor medida en los años 80, mostraron una cierta continuidad con la lectura sobre el potencial revolucionario del Evangelio. En concreto, desde el sector eclesial afín a la izquierda abertzale, que fue un intelectual muy significativo para el movimiento en esa época, se pretendía una teología popular desde y para Euskal Herria, combinando las potencialidades de la teología europea de las minorías étnicas y de la teología latinoamericana de la liberación. La identificación del pueblo vasco con los sectores pobres le atribuía los rasgos de ser colectivo víctima, oprimido nacional y socialmente, y elegido al estilo israelí, algo bastante frecuente en otros casos también, no solamente en el nuestro. Ideas que pretendían encajar con el mensaje bíblico de la liberación a la luz del Éxodo y con la concepción de Euskadi en cuanto país colonizado que llevaba a cabo una lucha sin tregua para conseguir su emancipación revolucionaria. Sonará muy raro ahora, pero si hacemos un análisis de lo sucedido en otros países del mundo, esta lectura ha sido bastante frecuente. No olvidemos la experiencia del éxodo del pueblo de Israel. Dios sacó de Egipto y liberó a su pueblo. Nuestra fe y nuestra Iglesia también ha de asumir la liberación nacional de Euskadi en todas sus dimensiones. Es verdad que a finales del siglo XX, en una sociedad tan intensamente secularizada como la vasca, y cuando la izquierda abertzale presentaba índices de religiosidad muy inferiores a la media vasca, se podía comparar con países como, por ejemplo, Suecia, que es de los países más secularizados de Europa, en ese momento cualquier referencia a este planteamiento de la teología de la liberación empezaba a desaparecer y se subrayaba más la autonomía de lo político respecto de lo religioso. Hay otro factor muy importante y es que hubo una obsesión por parte de los ideólogos del movimiento en demostrar que su planteamiento no era esencialista y que sí era voluntarista, pero claro, aquí había un problema. Y era el totalitarismo que subyacía a un planteamiento que hacía uso de una terminología, de un término en concreto, que era el de la alienación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en su opinión, los que no se identificaban solo, única y exclusivamente como vascos, padecían una patología social. Y entonces esa alienación que se presentaba como sinónimo de otros conceptos como poder, opresión, alienación, dominación, etcétera, imposibilitaba
que la mayoría cuantitativa se convirtiera en la mayoría cualitativa del pueblo vasco. Eso significaba que el ser abertzale no era una parte del conjunto, sino que todo aquel que no fuera abertzale no pertenecía al pueblo vasco. Es verdad, podemos recordar también, quienes ya pintamos canas, cuál fue el comportamiento de la izquierda abertzale desde el punto de vista político e institucional. Bueno, pues entre otras cosas una crítica radical a todas las instituciones que derivaron de la reforma política y de la transición. No hablaban de Estatuto de Gernika ni de instituciones vascas, sino hablaban de Estatuto de la Moncloa, instituciones vascongadas, por ejemplo. Además, adoptaban, también curioso respecto de la situación actual, adoptaban una política respecto de las elecciones de distancia, especialmente cuando tenían que ocupar los escaños en el Parlamento estatal o en el Parlamento autonómico o en las juntas generales de los territorios históricos. Se hablaba de la política de escaños vacíos, no sé si nos acordamos de esto, ¿no? Y se hablaba de las elecciones como manipulación del sentir popular. Únicamente tenían una presencia en los ayuntamientos porque consideraban que era el pilar de la construcción nacional desde la base. Desde su quinta asamblea, ETA trató de aunar dos ideologías, que era la nacionalista y la socialista, que cada vez que se producía una escisión se saldaba con la salida del sector más izquierdista. En la década de los 70, José María Beñarán Ordeñana, Argala, que fue uno de los principales ideólogos de la ETA del tardofranquismo, profundizó en el proceso al teorizar acerca del papel dirigente que tendría que tener la clase obrera. Pero aquí tuvieron un problema en poquitos años, y es que con el desmoronamiento de los regímenes vinculados al socialismo real y la caída de la Unión Soviética, tuvieron de alguna manera que hacer una recomposición de la figura que se podía identificar con ese pueblo trabajador vasco. Entonces ya no era solo la clase obrera o la clase obrera entendida en un sentido tradicional, sino que eran también diferentes movimientos sociales que se opusiesen sistemáticamente al poder. Lo vamos a ver luego sobre hasta qué punto hubo una utilización, una instrumentalización e incluso, como diría Jesús Casquete, una vampirización de los movimientos sociales al servicio de su estrategia rupturista, de esa estrategia de liberación nacional y social. Si hasta 1978 aproximadamente la izquierda abertzale defendía la insurrección popular y el choque frontal con la reforma política y con la transición, a partir de ese momento se empieza a dar cuenta de que realmente, bueno, parece que la transición se consolida y que tiene que buscar otra estrategia. La estrategia va a ser la de la negociación y entonces nos encontraremos primero con la alternativa CAS, luego con la mal llamada alternativa democrática de ETA y después a lo que ya se ha referido Luis Castells, y yo no voy a profundizar ahora, salvo que lo queráis en las preguntas, en el tema del acuerdo de Lizarra-Garasi entre todas las fuerzas nacionalistas e Izquierda Unida que provocaron una honda fractura en la sociedad vasca. Es curioso, si nos fijamos lo que sucedió, avanzada la socialización del sufrimiento, cuando se aprueba la ley de partidos, cuando se producen las sucesivas ilegalizaciones de las distintas marcas electorales de ese mundo, de la izquierda abertzale, nos encontramos con que efectivamente empiezan a cambiar un poco las cosas, pero no empiezan a cambiar las cosas, y lo voy a decir con claridad, respondiendo a una cosita que decía antes Raúl, por la mayoritaria oposición de la sociedad vasca frente a la violencia, porque todos estábamos en las calles todos los días y a todas horas, sino porque el Estado de Derecho funcionó. Y al funcionar el Estado de Derecho tuvieron que cambiar. ¿Y ese cambiar qué supuso? Bueno, pues una cosa también muy curiosa. Durante unos cuantos años, esta mañana se ha hablado del CAGI, por ejemplo, durante unos cuantos años, aquellas personas que se salieron de los lindes comunitarios y que formaron un movimiento como el CAGI fueron considerados poco menos que herejes. Hablaremos luego de la figura de la herejía. Pero cuando se vieron en la tesitura de que se abocaban al suicidio político tras las sucesivas ilegalizaciones, pues de alguna manera, pese a esa defenestración tradicional del tercer espacio, al final recurrieron a su complicidad y a sus subterfugios para encontrar una pista de aterrizaje para el alto el fuego definitivo y para el final de ETA. Este serían un poco los contornos, vamos a decir, de los elementos fundamentales que componen el puzzle de esa cosmovisión doctrinal y de la estrategia política. Pero a mí me parece que es muy importante, y especialmente cuando estamos hablando de las consecuencias lesivas que ha tenido la violencia para la sociedad vasca, cuál era un poco, como en todos los movimientos, cuál era el sustrato moral de ese movimiento.
y diferencio aquí claramente entre moral y ética, por favor, no me lo entendáis mal. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a ver con algunas de las reflexiones del propio movimiento. Ellos, desde un planteamiento historicista, que suele ser clásico de los nacionalismos, lo que hacían era establecer una distancia insalvable entre el bien, sinónimo de liberación, y el mal, que estaba contagiado por la traición. Y ahí se ve claramente cuál era su planteamiento. Nuestros objetivos son imparables porque son verdaderos, porque forman parte de la locomotora de la historia. Son irrenunciables porque en la consecución del Estado socialista, independiente, reunificado y euskaldún nos va la supervivencia como nación. La verdad como táctica de la revolución, la verdad como el futuro, nos pertenece. El conflicto, entre comillas, adquiría un peso muy importante desde la perspectiva simbólica en la representación grupal. Y respecto de ese conflicto, la pauta de conducta que se defendía era optar por la resistencia. ¿Por qué? Porque el ceder suponía, y cito textualmente palabras del propio movimiento, suponía descender al infierno de lo establecido. Esa insistencia en la resistencia aparece especialmente en los cómics y en algunos otros panfletos que sobre todo consumía la vanguardia juvenil, en ese momento Jarray. ¿Y si les obligamos a arrepentirse a los subversivos? Los vascos no se arrepienten de nada, que son vascos etaquito. Usemos la fuerza del ejército, ja. En 2000 años de invasión, los invasores desaparecen, igualito que en los tebeos de Asterix que lee mi hijo. Hause da gure alternativa, JK irá basiarte. En el discurso de la izquierda abertzale, yo creo que esto lo hemos visto con muchísima frecuencia, la justificación de las prácticas violentas profundizaba en las claves etarras de la contraposición entre la violencia de respuesta, que sería, según ellos, la ejercida por ETA, y la violencia estructural a mano de las fuerzas estatales. Es absolutamente falso, era lo que decían, que ETA sea la causa de la violencia. Hay que ser mínimamente coherente al buscar causas y efectos. Se podrá pensar lo que se quiera, pero ETA nace tras duros años de represión y en lucha contra la represión. En este sentido, si se pretende establecer simplistamente una relación entre ambas, a ETA habría que relacionarla más que como causa, como efecto. Este planteamiento solo se entiende desde el aparato doctrinal al que hemos hecho referencia anteriormente y con las falsedades históricas o medias verdades históricas que contempla ese aparato. Es muy importante tener en cuenta cómo la izquierda abertzale pone como modelo de conducta al Gudari, una figura que, aunque nace cronológicamente con la guerra civil, se consolidó a partir de ETA como militante, soldado, creyente. El motivo de su acción apuntaba a la santidad de un valor supremo y resolvía de un plumazo y sin matices la cuestión de la inmoralidad del asesinato, porque la fe en la causa, pues de alguna manera evitaba cualquier sentimiento de culpabilidad y transformaba ese sentimiento en acto revolucionario necesario. En definitiva, diríamos que la vida ajena y la vida propia se sometían a condiciones, porque había una instancia más sagrada, que era el pueblo, que pretendía relativizarlo. Esa convicción se sintetizaba en una frase que yo la tengo todavía muy metida en la cabeza y que yo creo que se repetía muchísimo en esa época, que era morir por Euskal Herria, matar por España. Casos como en el de Miren Macarne Arcelus, militante de ETA muerta por disparos de la Guardia Civil en 1986, evidencian el antagonismo cosmovisional entre su familia biológica, que lo que pretendía era un funeral exclusivamente católico, y la izquierda abertzale, que perseguía glosar la figura de esta persona como patrimonio del pueblo. En una carta publicada en Egin se dice lo siguiente: Miren Bakartxu no te pertenece porque seas su padre. Pertenece al pueblo porque por él ha dado la vida y tu actitud solo favorece a los que la han asesinado. Esa polémica evidencia claramente cómo la memoria colectiva se nutre de una sangre que retroalimenta la conciencia nacional. Y lo podemos ver claramente en la primera de las citas que aparece en esa diapositiva. Euskadi no admite la existencia de héroes vivos, pero venera a sus héroes muertos y de su sangre vertida saca nuevos alientos para seguir luchando. Esa concepción lo que hacía claramente era invertir las categorías éticas, ya que el violento o el victimario se transformaba en víctima obligado a poner su vida en peligro por una misión histórica. Por tanto, en ese universo era imposible ver al ser humano como víctima,
porque estas personas se encontraban a un lado o a otro, diríamos, de un sistema que era irreconciliable. Expresiones tales como, y las cito, «Herriak ez du bakartuko, el pueblo no perdonará. Herriak ez du ahaztuko, el pueblo no olvidará. Herriak ez du etsiko, el pueblo no se rendirá. Askatasuna a la hil, libertad o muerte, iraultza a la hil, revolución o muerte, que oíamos continuamente en las manifestaciones, resultan paradigmáticas de esta actitud profundamente excluyente. El requisito previo para justificar cualquier acción armada, algo se ha comentado antes en el diálogo, radicaba en la degradación previa de la víctima, al servicio de la cual se utilizaban expresiones como español, españolazo, cipayo, chacurra, confidente policial, fascista, empresario explotador, camello, etc. Para la izquierda abertzale, los actos de violencia, las equinchas que ellos llamaban, no se dirigían contra personas, se dirigían contra aparatos o estructuras que, a su juicio, representaban la represión contra el pueblo vasco. La animalización, la cosificación, la despersonalización de la víctima eran condiciones indispensables, precisamente, para evitar cualquier tipo de sentimiento de culpa. Claro, estos eran los españoles, todos los que podían entrar dentro de esas categorías, pero también nos podíamos encontrar con la figura del traidor o de la traidora. Evidentemente, la traición no podía tener cabida en un planteamiento como el de la izquierda abertzale. Y me voy a referir a un caso paradigmático para quienes, como digo, pintamos canas, que es el destino sacrificial de María Dolores González Cataraín, de Lloyes. De la mano de Argala, Lloyes se convirtió en la primera mujer en llegar a la cúpula de ETA militar en la segunda mitad de los 70, de las pocas mujeres. Tras la deriva militarista de la organización, decidió abandonarla y decidió pasar unos años en México, donde estudió, se casó y tuvo un hijo. Lloyes fue asesinada a manos de Kubati en octubre de 1986 en presencia de su hijo en Ordicia, en su localidad natal, durante las fiestas patronales. El atentado que sufrió Lloyes se produjo tras sufrir un duro proceso de acoso y de estigmatización, ejemplificado en pintadas como «Lloyes chivata», «Lloyes estás muerta», «Lloyes traidora». Claro, frente a este planteamiento, donde se pedía un día sí y otro no, desde que volvió, que se la asesinase, pues evidentemente ella reaccionó escribiendo un diario, y en ese diario se contenían reflexiones muy distintas a las que se imputaban desde fuera. Y las voy a leer. La gente crea mitos para bendecir o condenar. En ese mito, hablamos de despersonalización, de deshumanización, de cosificación, la persona de carne y hueso que es su sustrato no existe más que como tal sustrato, no es humana. ¿Cómo voy a apoyar a un HB convertido en payaso de un militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que hacen es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos? Ni pertenecía a ninguna colectividad organizada desde hacía muchos años, ni me he pasado al enemigo de ETA, con el que se insiste en relacionarme hasta muy recientemente, unos con la idea de realzarlo, consideran su triunfo, y otros, al parecer, llevados por la corriente. Serían un poco los planteamientos morales, inmorales, que estaban detrás de ese sustrato legitimador de la violencia. Pero eso tampoco era suficiente. Necesitaban otro elemento fundamental para funcionar como una auténtica comunidad con un intenso sentido de pertenencia, y era hacer uso de esa doctrina y de ese sustrato legitimador a través de su componente de ritualización. Entonces, voy a referirme de algunos de los elementos fundamentales de esa dimensión litúrgica, y uno de los primeros era los funerales por los caídos. Y creo que hay que recordar algunos elementos porque nos pueden ayudar a entender mejor la densidad simbólica que estaba detrás de todos esos rituales. Y de recordar también lo que pasaba cuando nosotros nos enfrentábamos a una situación como esa en las calles. Cuando un militante de ETA, un destacado miembro del MLNV, fallecía, en el hábitat comunitario se rompía claramente la cotidianidad y pretendían que se rompiese la de todos los demás, no solo la suya. Inmediatamente después de conocido el hecho luctuoso, proliferaban en sus medios de comunicación artículos y editoriales de prensa que permitían glosar el doble aspecto de su personalidad, su identidad individual y su ser abertzale, y siempre en términos de integridad, de fortaleza, de honestidad. En algunos casos, la muerte llevaba a la izquierda abertzale a convocar una huelga general, la cual, ¿qué pretendía hacer? Testimoniar, pues con la paralización completa de la actividad productiva,
que el pueblo estaba con el muerto y con la comunidad que representaba al muerto. Si encima estábamos hablando de un militante muerto fuera de Euskal Herria, el retorno al hogar intensificaba la carga simbólica y sobre todo la dimensión de la territorialidad. Muchas veces era pues, esa caravana de acompañamiento que acompañaba el cadáver hasta el pueblo en cuestión. Pero no era suficiente tampoco. Entonces se llegaba al pueblo y había una obsesión también por la comunidad abertzale, y era colocarles en la plaza, en el centro neurálgico del municipio, y si era posible entrar con el féretro dentro del ayuntamiento y que le declarasen o la declarasen hija predilecta. De nuevo, otra vez una mayor identificación del muerto con el pueblo. El caso de Ignacia Severio, por ejemplo, que falleció a consecuencia de los disparos de la Ertzaintza en junio de 1998, fue uno de los casos. En el ayuntamiento de Lizartza consiguieron entrar al ayuntamiento y declararla hija predilecta porque la izquierda abertzale era mayoritaria, era la fuerza política mayoritaria y ya. Y los homenajes, además, tenían, de alguna manera, todos ellos los mismos componentes. Como se suele decir, visto uno, vistos todos. El féretro, la urna con las cenizas, presidía el escenario, junto a una gran fotografía del homenajeado, y si el muerto era miembro de ETA, aparecía sin ningún tipo de pudor el anagrama, Bietan Jarrai. El cuadro escénico se completaba con icurriñas que flanqueaban el féretro, la urna, pancartas con expresiones clave, algunas de las cuales hemos dicho antes, pero se podían incluir otras, como por ejemplo, una nueva estrella va a extenderse sobre el cielo de Euskal Herria, cipayos asesinos traidores de la paz, guerra al Estado hasta lograr la libertad. Y luego había un pebetero de donde emanaba fuego, tancharis, tapatanchar y flores, rosas y claveles rojos y blancos, a los que en casos concretos se añadían los verdes para dar forma a la icurriña. Refrendando esa perversa argumentación moral del MLNV a la que hemos hecho referencia antes, al describir la figura del héroe se afirmaba la ruptura de la dicotomía vida-muerte a través de la perduración colectiva de su ideal, de modo que las elegías dedicadas a los muertos en la lucha repetían hasta la saciedad la idea de inmortalidad. Esta fue la dedicada a Argala. Desde que tú partiste, Euskadi sigue viva en las trincheras. Argala, maestro, tú eres la vehemencia sobre la fiebre de un pueblo arrogante. Eres el nexo libre que ata su voluntad a su destino, Nortasuna, su verdad inicial, ser soberano. Tu pueblo te recuerda, actúa, emerge de su temblor intuición, indisoluble. Esta Euskadi que no puede rendirse. Desde que tú te fuiste, inevitablemente hemos perdido más gudaris. Hoy contigo militan, incansables. Juntos creamos vida hasta la muerte. Esa ruptura que aparece en el discurso, esa ruptura de la dicotomía vida-muerte, también se materializa simbólicamente, por ejemplo, con la colocación de restos de un sauce o de un roble por parte de bien sea de los hijos biológicos del muerto o bien sea de la vanguardia juvenil, entre comillas, heredera del combate, que era Jarrai. Porque de esa manera se demostraba que había nuevas personas, nuevos luchadores por la libertad que heredaban ese ideal colectivo que había representado la persona fallecida. En todo caso, visto, como digo, un homenaje, vistos todos, de alguna manera en todos ellos se pretendía recordar al mismo tiempo, con una lectura épica de la historia vasca en clave de resistencia, todas aquellas personas consideradas como gudaris que habían ofrendado su vida en el altar del pueblo vasco, ¿no? Y luego había, pues como todos sabemos, aniversarios especialmente significativos, como la muerte de Xabi Etxebarrieta o la muerte de Txikia, de Txikiyota Egi, que se incorporaban al calendario litúrgico. O también, como en el día del Gudari Eguna, se hace eco del lema monzoniano por los gudaris de ayer y de hoy, insistiendo en esa continuidad y, sobre todo, en la continuidad con la guerra civil del 36, interpretada desacertadamente como una guerra inacabada, de la cual surgiría ETA. Algo parecido pasa también con los presos. Diríamos que los presos han constituido, hoy son un problema, antes eran su principal capital simbólico, un centro neurálgico de la ritualización del MLNV en las calles, combinando actos unitarios y masivos con acciones descentralizadas en barrios y en pueblos. Abundaban huelgas de hambre y encierros en instituciones políticas e iglesias, marchas contra la dispersión, visitas en grupo a las cárceles, cadenas humanas, todo tipo de representaciones iconográficas, sin ningún tipo de pudor por las calles, propaganda sobre la situación de determinados presos, jornadas de lucha y, evidentemente, los indeseables ongi etorris.
y en esos homenajes se repetía una parafernalia ritual que era muy similar a la que sucedía con los funerales, en los cuales se recordaba a todos aquellos que seguían encarcelados y se vinculaba, evidentemente, ese recuerdo con la demanda de la amnistía, considerando que cualquier otra solución no representaba precisamente el fin al que debía dirigirse teleológicamente el pueblo vasco, que era la independencia y, por lo tanto, cambiando esas coordenadas, la propia amnistía. Dentro de la campaña Euskal Herria Eskatu, Libertad para Euskal Herria, que a mediados de los años 90, mediante contraconcentraciones en el mismo lugar y a la misma hora que se concentraban los grupos pacifistas demandando la libertad de las personas secuestradas, el entorno de la izquierda abertzale lo que buscaba era enfatizar perversamente la analogía del cautiverio de las personas secuestradas con los presos. Y, evidentemente, esto resultó especialmente cruel cuando ETA tomó la cuestión de los presos como bandera militar, y ahí hay que enmarcar los largos secuestros de José Antonio Ortega Lara, de Cosme del Cló, y el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. No voy a entrar muy en detalle de otros elementos rituales, pero, por ejemplo, también todas las manifestaciones de la izquierda abertzale ligadas a la reivindicación de la lengua, como es, por ejemplo, la usurpación de la corrica, también intentando hacer presente en la corrica la figura de los ausentes, tienen el mismo sentido, o la utilización de los aberri seguna de la misma manera. Sí creo que es importante que veamos cómo, en definitiva, el MLNV ha sido un colectivo caracterizado casi compulsivamente por una predisposición cotidiana a la movilización, y eso se refleja luego en cómo se ha forjado el sentido de pertenencia. Esa predisposición transformó la calle en un espacio cuasi religioso donde la izquierda abertzale estaba en régimen de monopolio. Solo podían estar ellos en la calle. Controlaban todo el espacio público, ¿no? Especialmente en aquellos lugares en los cuales la izquierda abertzale tenía un mayor peso, pero también en otros, porque yo, por lo menos, mi recordatorio de cuando era chavala era, jolín, ya hay otra manifestación, ya hay otra. O sea, era siempre el control por parte de la izquierda abertzale. Claro, por eso se mosquearon mucho cuando los grupos pacifistas decidieron salir a la calle, porque estaban compitiendo por un espacio que simbólica y prácticamente pensaban que era solo suyo. Bueno, y todo esto, sobre la dinámica de ritualización, solamente se puede entender si tenemos en cuenta cómo doctrina, moral legitimadora y ritos sirven al mismo propósito, y es al fortalecimiento y a la retroalimentación de la comunidad, del sujeto comunitario que está detrás, que encarna, diríamos, esa lucha. Una significativa mayoría de los miembros del colectivo radical compartían determinados, entre comillas, valores. Sentirse exclusivamente vasco y asimilar tal condición a la defensa de la nación y de su independencia, hablar euskera, tender a la movilización, relativizar el uso de la violencia, odiar a los cuerpos policiales, sean cuales fueran, y tener cierta ideología de izquierdas. Pero, además, desarrollaban unas relaciones intersubjetivas densas y estables, con una subcultura activista, fuertemente politizada, que, de alguna manera, pretendía retroalimentar el imaginario dentro de esos límites comunitarios. De esa manera se generaba un hábitat propio, el cual, entre los más convencidos, abarcaba todas las dimensiones de su vida. Y creo que esta cita ejemplifica muy bien esto de que casi no había diferenciación en muchas de esas personas que estaban muy identificadas y que militaban todos los días en la izquierda abertzale entre la vida pública y la vida privada. Yo cogía el periódico a una kiosquera que era de HB. En el autobús que iban mis hijos a la Ikastola, el conductor era de HB. Las andereños de la Ikastola también. O sea, no había un minuto dentro de esas 24 horas en la cual la persona que estaba muy identificada con la izquierda abertzale no estuviera en contacto con personas que retroalimentaban esa identidad. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los militantes, por lo tanto, experimentaban la cotidianidad bajo esos símbolos y mitos, y el grupo así alimentaba su sentido de pertenencia. Y especialmente lo hacía cuando esa comunidad y su sentido era cuestionado desde fuera. De tal manera que a más cuestionamiento desde fuera, más cerrazón y más retroalimentación, ¿no? Me gustaría citar en este sentido lo que pudo significar el fenómeno de la violencia callejera, que se inició con los grupos sí al calor del tema de la autovía de Leizarán y se fue consolidando a lo largo de los años 90. Pues es verdad que fue una estrategia complementaria a la de ETA en su
mortífera limpieza ideológica. Pero también es cierto que hay otro elemento importante que a veces no se ha valorado suficientemente y es, por un lado, con la estrategia de la violencia callejera cuestionaban la presencia de los pacifistas en las calles, el tema del lazo azul, por ejemplo, y además de todo eso se consolidó un grupo juvenil muy ortodoxo que hacía uso de la violencia callejera y que luego terminó formando parte de comandos de ETA, o sea, formó parte de la cantera de ETA. En esa época todavía recuerdo el informe que realizó Javier Elzo en la Universidad de Deusto sobre este particular, insistiendo en el peligro que corrían los jóvenes en la medida en la cual había un subgrupo que se estaba consolidando y que, bueno, había que ver qué peligro podía suponer para el conjunto de la juventud. Podríamos decir que en este modelo comunitario se puede interpretar de diferentes maneras. Yo utilicé como dos metáforas. Una era la metáfora de los círculos concéntricos, ¿no? Sabemos cómo son, de mayor a menor pureza y compromiso. Pero también se podría utilizar la metáfora de la pirámide, donde el elemento de vanguardia y que irradia luz sobre el conjunto de la pirámide está en el vértice. ¿Quién era ese vértice? ETA, ¿no? Era, además, la organización. No sé si habéis leído la novela, yo os recomiendo su lectura, una novela que ha escrito Jon Sistiaga, precisamente, y habla de la organización, el purgatorio. En ningún momento de la novela aparece la palabra ETA, pero todo el mundo cuando habla sabe de qué está hablando. Pues en este mismo sentido creo que es importante que entendamos la significación de ETA dentro del conjunto de la comunidad. ¿Qué pasa entonces cuando ETA desaparece? Pues hay que decir que para algunos sectores fue como quedarse sin Dios. Ese quedarse sin Dios, que era un Dios que había actuado como motor de lealtades, de sentimientos, de energías, como foco de adhesión y de disciplina. Evidentemente luego podríamos decir que si en el vértice estaba ETA, luego había todo un entramado político, no voy a entrar en los grupos porque puede ser un lío, pero yo destacaría tanto a la coordinadora abertzale socialista, CAS, y sus derivadas, como instancia subordinada a ella la Mesa Nacional de Herri Batasuna, el sindicato LAB y la organización juvenil Hagai, que se complementaba con Ikasle Abertzaleak, que ha tenido y tiene una presencia decisiva en enseñanzas medias y sobre todo en las universidades. Y cuando hable de la hora, creo que es importante que recordemos esto sobre Ikasle Abertzaleak. Después de ese anillo, había otro anillo de personas que se movilizaban casi permanentemente, de tal manera que podíamos ver a gente de la izquierda abertzale que simultáneamente estaba en 2 o 3 grupos de militancia distintos. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, de cómo a partir de mediados de los 80 y en los 90, cada vez hay una mayor obsesión por parte de la izquierda abertzale de controlar todo movimiento social, todo lo que se menee, en el ámbito social, cultural, político. Tienen que estar presentes en todo, y eso destrozó a muchos movimientos sociales. Solo voy a citar algunos. Uno sería el caso del movimiento ecologista. Raúl sabe mucho más de esto, pero podríamos citar el caso de Lemóniz, ¿no? Podríamos citar el caso de Leizarán, y cómo sistemáticamente se metían en los movimientos que desde sus propias convicciones ideológicas habían decidido pues, que no era lo más adecuado en clave ecológica, lo de Lemóniz, la central nuclear o la autovía, y destrozarlo por dentro. Y en ese sentido, esa utilización de los movimientos no era porque creían en la causa de los movimientos, sino porque querían utilizar la causa al servicio de su alternativa rupturista. Y se ve claramente ahí en la cita que yo os coloco. Ayer logramos parar Lemóniz, hoy modificar la autovía y mañana conseguiremos la autodeterminación. Todavía algo más espeluznante es cómo interiorizaron la filosofía de la insumisión. Se pasó de defender la mili con los milis a interiorizar esa filosofía de la insumisión, pero desde la oposición al ejército español. Podemos decir que ya es la cuadratura del círculo. Pero bueno. Y desde ahí podríamos decir que el Alde Hemendik, que se vayan, trataba de hacerse la lectura desde un planteamiento bastante contradictorio con la filosofía de muchos insumisos que pasaron por la cárcel precisamente por defender que no querían utilizar las armas y no precisamente porque estaban con ETA. De nuevo, otra muestra de vampirización, de instrumentalización de los movimientos sociales. Pero faltaba algo.
y es controlar la comunicación, controlar la información. Necesitaban disponer de sus propios canales y necesitaban también defenestrar al contrario. ¿Y esto cómo lo hacían? Primero, teniendo sus propios medios de información. Todos conocemos el periódico Egin, ¿no?, que estuvo presente durante un montón de años, fue el que en la época de la transición encarnó esa alternativa de ruptura, era el único que publicaba los comunicados de ETA y era también el que actuaba, y permítanme esta expresión, de correa de transmisión de amenazas hacia determinados sectores políticos y empresariales. Cuando Egin fue clausurado por orden judicial, pues entonces salió de nuevo la carga victimista de la izquierda abertzale, que quiere minimizar nuestra influencia política, que a ver lo que hacemos, y sacaron adelante un nuevo medio de comunicación que es Gara, el que está ahora en los kioscos. Pero no solo tenían y tienen un rotativo propio, sino también tienen toda una serie de revistas, tienen una editorial, tienen una presencia pública en el ámbito cultural y de los medios de comunicación que no es nada despreciable. Pero claro, esa actividad de control a través de sus propios medios de comunicación sería insuficiente, sobre todo en la época de la socialización del sufrimiento, de esa auténtica limpieza ideológica, si no fuera porque además trataban de amordazar al resto de la prensa, ¿no? Utilizaban una expresión que era el cuarto poder, el más peligroso. Así hablaban de los medios de comunicación que no eran afines. Para el MLNV, los medios de comunicación eran agentes activos en el conflicto, porque colaboraban con el Estado y, sobre todo, tras el Pacto de Ajuria Enea, se convertían en enemigos directos del independentismo vasco. Por lo tanto, según su humilde entender, de toda la sociedad vasca. Desde ese enfoque, hoy hablamos de conspiraciones, ¿no? Pues desde ese enfoque conspiracionista, las respuestas de la izquierda abertzale consistieron en la denuncia e intimidación hacia los rotativos que no pertenecían a su comunidad. Muestra de ello fueron las amenazas de ETA, los carteles de Haggai, que señalaban a los periodistas como terroristas del bolígrafo, y las manifestaciones y pintadas en los rotativos, por ejemplo. Mientras los colectivos amenazados y la propia Amnistía Internacional denunciaban la falta de libertad de expresión, o por ejemplo colectivos pacifistas como Gesto por la Paz hablaban de auténtica violencia de persecución contra los periodistas, pues ETA decidió que había que matar a José Luis López de la Calle y a Santiago Lega. Y de esta manera, de alguna forma, lo que pretendían era, como digo, un control también sobre los medios de comunicación y de información. De esta forma, lo que he pretendido es un poco identificar las claves fundamentales que permiten dar cuerpo a lo que ha sido todo el sustrato doctrinal, litúrgico y comunitario de la izquierda abertzale. Pero yo creo que podría quedar incompleto si no nos hacíamos alguna reflexión desde el hoy. Y me he acordado de Cuento de Navidad para hacer esta reflexión final. Y por eso he puesto ¿dónde estamos hoy los fantasmas de las Navidades pasadas?, ¿no? Hoy hablamos del entorno de ETA, una década después del alto el fuego definitivo y tras un lustro de autodisolución de la izquierda, de la banda terrorista. En estos momentos, la autodenominada izquierda abertzale es la segunda fuerza política de Euskadi y trata por todos los medios de visibilizarse como interlocutor privilegiado del Gobierno central para llegar a acuerdos y de desbancar al PNV de la condición de socio preferente y de representante de los intereses vascos en Madrid, lo que ha hecho que en estos momentos la formación Jeltzale sostenga un discurso singularmente crítico hacia ella, porque estamos compitiendo por el mismo pastel. La izquierda abertzale no solo no ha pagado peajes por el apoyo que durante décadas prestó a la violencia, sino que ha podido obtener réditos electorales fruto de su obsesión por presentarse como fedataria de la paz, y hay gente que ha comprado ese discurso, de la amnesia consciente e inconsciente de la sociedad vasca, que prefiere pasar página, y de su tendencia a centrarse en una agenda política que le hace copartícipe de acuerdos con otros partidos como el PNV, el PSE y el Elkarrekin Podemos, en un clima en donde se ha desinflamado relativamente el debate identitario. No obstante, creo que frente a la imagen de Oasis, la izquierda abertzale se enfrenta a sus propios fantasmas de las Navidades pasadas, pero que son muy presentes y condicionan también las Navidades futuras. Por un lado, creo que aún les queda camino que recorrer en la asunción autocrítica de su papel, y esto está muy relacionado con la batalla por el relato. En los últimos años, EH Bildu se ha sumado a actos de homenaje a las víctimas, como por ejemplo con motivo del Día de la Memoria, pero lo hace, y lo dicen ellos, no lo digo yo, de manera crítica. Ahora, esto de interpretar de manera crítica, ellos lo interpretan de una manera y yo de otra. ¿Por qué creo que lo hacen de manera crítica? Porque reproducen tics de épocas pretéritas.
al menos en parte, condicionados por, yo diría hoy, el pesado lastre de los presos, que empieza a ser cada vez más ligero, pero todavía pesado lastre, cuando antes eran su principal capital simbólico. Busca equiparaciones indebidas y distorsionar lo que significa ser una víctima de la violencia para alimentar su tesis básica de que aquí lo que ha existido es un conflicto entre dos bandos enfrentados. Y además realiza una operación de disociación, que podría ser objeto de estudio clínico, como si la izquierda abertzale hubiera sido un espectador más, puede que indiferente ante el dolor ajeno. Pero, cuando hablábamos antes, ¿no?, de las responsabilidades diferentes que han podido tener los políticos respecto de la sociedad, hombre, cuando uno ha tenido responsabilidades directas y decisivas en lo que ha sucedido, no puede decir simplemente me arrepiento por el daño que ha causado y el dolor que ha causado. ¿Quién ha causado el dolor? Yo suelo decir a mis estudiantes siempre que el principio de responsabilidad implica identificar quién es responsable, de qué y ante quién. Y eso es lo que no queda clarificado. Por otro, el desmarque, aunque muy tardío, de H. Bildu y del EPPK de los homenajes públicos a presos de ETA que salen de la cárcel y el énfasis que pone la coalición soberanista en las vías exclusivamente políticas y democráticas, casa mal con una profunda fractura que se ha producido entre las personas jóvenes, entre aquellas integradas en la línea oficial de Sortu, que es el caso de Ernai, y aquellas que se identifican con Gazte Coordinadora Socialista, GKS. ¿Quiénes están ahí dentro? Volvemos a estos que hemos hablado del aparato político y Ikasle abertzaleak, que de nuevo está utilizando el matonismo y la intimidación, por ejemplo, en el campus de Vitoria, contra el sector político no nacionalista. Aunque en esta década han proliferado algunas escisiones, como el Movimiento por Amnistía, ATA, centrado en el tema de los presos y en mantener los dichosos ongi etorris, su impacto político pues, no ha sido excesivamente significativo, lo han podido ir amortiguando. Yo no tengo la bola de cristal, no sé lo que va a suceder con esto, pero sí me parece que por lo menos durante el periodo estival manifestaron bastante capacidad de movilización. Entonces creo que hay que prestarle una cierta atención y sobre todo creo que hay que prestar atención a la reacción que la izquierda abertzale oficial ha tenido respecto de estos que dicen que no tienen nada que ver con ellos. El sector disidente lo que hace es enarbolar la bandera de la ortodoxia. Somos los más ortodoxos. Les vamos a adelantar a la izquierda abertzale por la izquierda. Y esto se produce a partir de 2019 en uno de los congresos de Ikasle abertzaleak, en donde se habla de capitulación tras la desaparición de la autodisolución de ETA y se habla de interclasismo de H. Bildu. Y dice lo siguiente: está claro que H. Bildu es un partido integrado en el Estado español. Por lo tanto, sería un traidor, ¿no? ¿O qué? De acuerdo a todo lo que hemos dicho antes, es el principal partido que representa los intereses de la clase media en Euskal Herria. Les ha tenido que escocer. Desde estas claves, sus cuadros mezclan la identidad vasca con una ortodoxia comunista que recuerda, cuando yo estaba leyendo allá, cuando hacía la tesis, los documentos de ETA y las escisiones de la izquierda y tal, bueno, pues esto sí que es la cuadratura del círculo. Y además aprovechan un escenario de malestar social pues, relacionado con el tema de la guerra de Ucrania o con la pandemia para buscar caladeros entre los jóvenes. Su estrategia trata de penetrar también en los diferentes movimientos sociales. ¿Nos suena de algo? Es que suena un poco. El enfrentamiento entre los dos sectores, el oficialista y el alternativo, se ha visibilizado con bastante crudeza el pasado verano en las fiestas patronales de diferentes localidades vascas. ¿Qué es lo que querían? Curioso, el control de las txotnas, porque es una herramienta fundamental de financiación y entonces se peleaban entre el sector oficial, Ernai y GKS. Y además, en determinados casos, en municipios controlados políticamente por la izquierda abertzale, ha habido denuncias de presiones sobre los movimientos sociales a los que se les ha pedido, desde este sector alternativo, que les cedan sus espacios para poder poner las txotnas. La mayoría de sus líderes, nacidos a finales de los 90, procede de lugares con escasa militancia comunista y pertenecientes a familias de clase media. Claro, tanto Sortu, por un lado, como la propia Gazte Coordinadora Socialista insisten en marcar diferencias, el uno de la otra. Pero claro, escuchemos a Otegi y a ver, y no se sonroja al decirlo. Otegi recalcó que no tienen nada que ver con la izquierda abertzale, los catalogó como enormemente sectarios, porque tienen un problema con la pluralidad.
y aseguró que mantienen actitudes machistas. El líder de Bildu no se quedó ahí. Añadió que los miembros de GKS llevan años insultando, amenazando y coaccionando, que no admiten a nadie que no piense como ellos, y denunció que tratan de imponer concepciones que el resto no comparte. Perdonad, ¿eh? Son autoritarios, añadió. No tienen nada que ver con la izquierda abertzale. Tienen que ver lo mismo con nosotros que con el PNV o con el PSOE. Además, ellos impugnan en términos políticos lo que nosotros hacemos. Lo dejo a vuestra interpretación y lo podemos comentar en el diálogo. Claro, pero tienen un problema. Tienen muchos, pero uno puede ser que varios de los líderes de esta nueva corriente juvenil son hijos de históricos de Sortu o de ETA. Por ejemplo, el de Mikel Antza y Soledad Ipagaguirre, Amboto, o una de las hijas de Jon Jorgebaso, expreso de ETA, uno de los interlocutores en el proceso de negociación de 2006 y que cuando se produjo el cese de la violencia lo consideró que era una rendición y puso, bueno, a parir a Otegi. En privado, algunos militantes de la izquierda abertzale reconocen lo que aparece en la última parte de la diapositiva. No deja de ser como la ruptura con el padre, lo que hizo la izquierda abertzale con el PNV en los 60.